Ok. Muy buenas tardes. Hoy es el 6 de octubre de 2023 y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Sebastián Edwards, un viejo amigo de Colombia, quien nos va a hablar de su último libro que se llama El Proyecto de Chile, la historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo. Sebastián, muchísimas gracias. Bienvenido en este grupo donde tienes tantos amigos. Adelante. Gracias, Armando, gracias a todos y me da un gusto enorme poder charlar y conversar con ustedes sobre este tema. Eh, y me daría un gusto enorme sobre cualquier tema, ya que Colombia la llevo en el corazón y los amigos y las amigas son ah, innumerables y muy queridos. Bueno, hablemos del libro. El libro fue publicado en inglés por Princeton hace 4 meses y ha tenido muy buena acogida. La verdad es que mejor que lo que yo hubiera esperado. Entonces voy a poner acá un pequeño PowerPoint para hablar de algunas cositas y después entramos en la conversación que va a ser la parte más interesante. El objetivo del libro es contar la historia del milagro chileno, si ustedes quieren. ¿Cómo pasa este país que ustedes ven acá en esta gráfica de estar en la mediana, en el medio del concierto latinoamericano, a mediados o fines de los años 80, a ser el país con el mayor ingreso per cápita en la región, cosa que sucede en el año 2001 y que empieza a desaparecer esa ventaja hace uno o 2 años? Entonces, este milagro chileno, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Hubo un milagro? ¿Cuál es el futuro? Y cómo conecta eso con el tema del neoliberalismo. Entonces, la primera parte de la conversación es ver la... a ver, espérense un poquito, quiero volver. Estoy tratando de esto. A ver. La primera parte de la presentación es ver cuál fue el performance de la economía chilena. Y una de las cosas que yo hago cuando doy pláticas y charlas es que noto que en el año 89, que es un año muy importante en el mundo, cae el muro de Berlín, pero es muy importante porque es el año de las elecciones presidenciales en Chile. Para Chile es muy importante y es el regreso a la democracia. En ese año, Chile tiene un ingreso per cápita idéntico, una diferencia de un puñado de dólares con Ecuador y con Costa Rica. Y hoy día Chile tiene 50% mayor ingreso per cápita que Costa Rica y más del doble que Ecuador. Entonces, esa es una manera de ejemplificar el milagro chileno por el lado del ingreso. Y esta próxima gráfica tiene el milagro chileno por la parte de resultados sociales y vemos cómo la incidencia de la pobreza cayó de un 57%, 56% a un 8% durante este periodo, empezando en el año 87. Y viene entonces la pregunta de la paradoja cuando se produce el estallido social en Chile en el año 2019 y la posterior elección de Gabriel Boric como el joven activista y actual presidente de Chile, donde hay una multitud y en ciertas elecciones se refleja como muy mayoritaria que rechaza el proceso de economía abierta, competitiva, de mercado neoliberal, pero ya vamos a entrar en eso, que permite este milagro chileno. Y aquí vemos algunas fotografías de noviembre del año 2019 y son fotografías que tomé yo, no las he tomado, no las he sacado de la red. Y bueno, hay tres acá que son, todas las cuatro son muy lindas. Una está una barricada en el barrio de Providencia, que es uno de los barrios residenciales más importantes de Chile, de Santiago.
el otro que dice el neoliberalismo nace y muere en Chile, y el actual presidente hizo su campaña electoral, un poco como Petro, en terminar con el neoliberalismo en Chile, y acá, chao Chicago Boys, y no más AFP, que esto para Santiago creo que les suena un poco cuál es la idea de terminar con los sistemas privados de pensiones. Entonces tenemos el milagro y la paradoja, que es un poco lo que trata de explicar este libro, tomando una perspectiva histórica que nos lleva hasta o hacia atrás, a los años 50, en que el Departamento de Estado lanza lo que se llama el Proyecto Chile. Y el libro entra en lo que podríamos decir un análisis doctrinario de la historia del pensamiento económico, donde hay una serie de personajes importantes. ¿Cómo empieza el Proyecto Chile? El Proyecto Chile, de cierta manera, uno puede llevarlo al año 45 o año 46, cuando Harry Truman, el año 46, en su Estado de la Unión, plantea por primera vez que la ayuda externa, financiera y económica externa, va a ser parte de la política exterior de los Estados Unidos. Y empiezan todos los programas de ayuda, que hasta ese momento había ayuda, pero era más bien humanitaria. Si había un terremoto, si había un tsunami, pero no era parte de la política externa. Y Harry Truman lanza este proyecto, es un discurso muy famoso que se llama The Four-Point Speech. Y en particular en América Latina se produce ayuda al sector agrario, al sector agrícola. Y uno de los consultores es T.W. Schultz, Theodore Schultz, que después va a ganar el premio Nobel en el año 79, que era un profesor de la Universidad de Chicago. Y lo que se da cuenta Schultz, que trabaja en Paraguay, en Uruguay, un poquito en Argentina, es que no se saca nada con enseñarles a los agricultores, a los hacendados, a los campesinos, a usar fertilizantes, a rotar los cultivos, si no hay una política económica global, un paraguas que haga sentido en lo que tiene que ver con incentivos, con que funcionen los mercados, que puedan comprar y vender no solo productos, sino que insumos, poder contratar en forma estacionaria a trabajadores que puedan participar en la cosecha. Y se empieza a tener esta preocupación, we are not getting anywhere. Disculpen, esa es mi pequeña perra Alice, que se pone a veces a ladrar. Dice, we cannot get anywhere si no tenemos este programa. Y encuentra a un señor que se llama Patterson, de apellido, su sobrenombre es Pat, que trabaja para momento. Alex, disculpen, ¿eh? Esto es un poco avergonzante, pero bueno, es una pequeña experiencia, Alicia. Entonces, este señor Patterson es trasladado en el antecesor de la AID a Chile, y deciden hacer este programa en Chile de crearle un proyecto para formar economistas. La idea de Schultz, que como dije después ganó el premio Nobel, pero además fue el director, el chairman del Departamento de Economía en Chicago como por 15 años, es decir, tenía también una vocación muy de docencia, era, bueno, lo que tenemos que hacer es entrenar mucha gente que sepa economía. Pero el problema que había en Chile es que no había quien enseñara esos cursos, porque la mayoría de los economistas, estamos hablando del año 54, 55, que existían, eran estructuralistas de la CEPAL, y puedo pensar en algunos amigos colombianos que tienen esa tendencia, hasta el día de hoy, creo yo, y marxistas. Entonces lo que hacen es, dicen, bueno, como no hay profesores, vamos a tener que formar en Estados Unidos a un pequeño grupo que regrese a Chile y que ellos empiecen a entrenar a economistas en Chile. Y después de muchas discusiones, después podemos entrar en los detalles, se decide que ese programa se va a hacer en la Universidad Católica, que es
la universidad privada, es la universidad de la élite. En ese momento, en la Universidad Católica había una carrera de economía/administración, pero que era muy rudimentaria en todos sus sentidos. Y algunos de ustedes conocieron a Ernesto Fontaine, que es uno de los primeros Chicago Boys, y a él le gustaba siempre contar que el último curso para poder graduarse era que los estudiantes tenían que, con la vista vendada, poder reconocer distintas telas, si era lino, si era felpa, si era esto o aquello. Y cuando uno le preguntaba a Ernesto Fontaine, ¿y para qué propósito tenía eso? Bueno, decía, muchos terminaban siendo agentes de aduana, tenían un negocio de importación-exportación. Y como había tarifas de importación diferenciadas, había ciertas telas que pagaban 10%, otras 40%, otras 80%, otras 250%. Como había eso de diferenciado, tenían que poder reconocerlo tocando. Bueno, mandan a Chicago a estos muchachos, aquí en la tapa del libro aparecen los primeros, los forman, vuelven a Chile y empieza a producirse una revolución en la Universidad Católica en cómo se entrenan a los economistas. El primer año reprueban a todo el curso, todos quedan reprobados. Y el rector, que era un monseñor, los llama a Sergio de Castro y a Ernesto Fontaine y le dicen, no pueden hacer esto. Estos son los hijos de la élite y sus padres van a legar sus haciendas a la iglesia. Pero si salen todos reprobados, no lo van a hacer. No pueden ustedes reprobarlos a todos. Y ellos dicen, no importa, los vamos a reprobar mientras no sepan cómo se calcula una desviación estándar y cómo se interpretan los coeficientes de regresiones múltiples. No aprueba nadie. Y empieza a producirse esta cosa que por dentro de la Universidad Católica hay esta revolución. Hay otra historia muy bonita que empiezan a mirar las applications, las postulaciones, y deciden que han encontrado un muchacho que quiere estudiar economía, que es extraordinario. Nunca habían visto a alguien con esa capacidad. Lo entrevistan y dicen, genial. Y lo quieren aceptar y les dicen en la Universidad Católica, no puede entrar porque es judío. Y entonces Fontaine y Ernesto Fontaine dicen, entonces nosotros nos vamos. Y se produce nuevamente toda un gran escándalo y finalmente aceptan. Y esa persona, muchos de ustedes lo conocen, es Marcelo Zelowski, un grandísimo economista chileno con una trayectoria espectacular, fue profesor asistente en Harvard, después fue economista jefe en varias de las divisiones del Banco Mundial, y eso sigue funcionando. Y una cosa que es muy interesante es que al llegar estos Chicago Boys a la Católica, a la Universidad Católica, se produce una competencia dentro de la profesión, porque está la Universidad de Chile con los marxistas y los estructuralistas. Los estructuralistas también son muy fuertes en la CEPAL, y hasta ese momento, entre marxistas y estructuralistas, había cierta lucha, pero no era una competencia abierta. Y se produce entonces una competencia abierta entre los economistas de Chicago y los economistas estructuralistas y marxistas. Los Chicago Boys tienen muy poca influencia durante sus primeros 10 años en políticas públicas. Hacen un intento de participar en la campaña electoral del año 70, en que el candidato de la derecha, de los conservadores, es el expresidente Jorge Alessandri, que es el iniciador de la reforma agraria, pero una reforma agraria muy tímida que le inicia el año 62, y ellos presentan un proyecto de los Chicago Boys que es abrir la economía, liberalizar el mercado de capitales, permitir que la tasa de interés sea determinada por oferta y demanda de fondos, y una serie de cuestiones que miradas desde hoy son bastante tímidas, y el candidato Alessandri, que había sido el gerente general y presidente de la compañía manufacturera más importante de Chile, dice, saquen a estos locos de acá, no quiero verlos nunca más. Están planteando puras estupideces como liberar los precios. ¿Dónde se ha visto eso? Y viene entonces el golpe y eso les da la oportunidad a los Chicago Boys de que se implemente todo lo que ellos han aprendido y las políticas que ellos han planteado. Antes del golpe vienen los 1000 días del presidente. Bueno, este es el table of contents, el índice del libro, y este es el presidente Allende, está aquí con su equipo económico,
él es un líder obrero, don Américo Zorrilla, que tiene en la historia pequeña un rol importante. Él era gerente de la imprenta del Partido Comunista y estuvo a cargo como obrero tipógrafo o maestro tipógrafo de componer clandestinamente el canto general de Pablo Neruda, que se publica en Chile clandestinamente cuando el Partido Comunista está fuera de la ley. Y se publica, y si ustedes lo han visto, es un libro grueso, con una tipografía muy bonita y que dice que está publicado en México para que no los persigan. Y él estuvo, este señor que fue el primer ministro de Hacienda, fue a cargo de eso. Y acá está Pedro Buscovich de la CEPAL y Daniel Martner, el presidente, el ministro de Planificación, también de las Naciones Unidas. Hay un capítulo del presidente Allende, el desastre económico que se produce en ese momento. Después viene el golpe de Estado y los Chicago Boys toman posesión. Paréntesis. El próximo libro que estoy escribiendo, que ya estoy lanzado, es la historia económica de la Unidad Popular y de Salvador Allende, que es un caso muy, muy, muy interesante. Bueno, esta es una de las cosas que podemos ver de cómo termina de terrible la economía de Allende, con un déficit fiscal de 30% del GDP. Acá esta es una de las fotos más famosas del golpe de Estado, el presidente Allende con la metralleta, la subametralladora que le regaló Fidel Castro, una AK-47, uno de sus guardias personales, su médico personal, Danilo Bartolín. Hay 5 fotos que se fueron tomadas dentro de la moneda el día del asalto, y esta es otra de las fotos más famosas de Pinochet. Y estos son los Chicago Boys. Este es el equipo principal de Chicago Boys. Jefe de los Chicago Boys, Sergio de Castro. Acá está Sergio de Castro también. Sergio de la Cuadra, Pablo Barahona y Álvaro Bardón. Estos 3 educados en la Universidad Católica, todos en Chicago. Álvaro educado en la Universidad de Chile. Y aquí está el padrino o el padre de los Chicago Boys, el profesor Harberger, Alito Harberger, que tiene 99 años. Está vivo, vive aquí en California. Lo vimos hace unas semanas en su casa. No está, digamos, 100% alerta, pero bastante bien, 99 años. Ahora, una de las cosas que ha producido el libro y yo voy contando la historia, cómo se produce esto, las luchas que hay dentro del gobierno militar, una parte de los militares, obviamente, que son muy nacionalistas y proteccionistas. Finalmente, Milton Friedman, en mi opinión, y esto es bastante controversial en Chile, en mi opinión, Friedman es el que convence a Pinochet que elija a los Chicago Boys en vez de al grupo de ingenieros partidarios o formados en la ALALC, que planteaban una política muy tradicional y proteccionista de industrialización chilena, aprovechando el Pacto Andino y todo lo demás. Yo planteo la teoría en el libro, que es Friedman en su visita del año 75, el que convence a Pinochet que se vaya con los Chicago Boys. ¿Por qué es controvertido esto? Porque los Chicago Boys y los partidarios de los Chicago Boys no quieren que Friedman tenga ningún rol. Hay una especie de rechazo implícito a que Friedman tuvo mayor influencia, por razones que podemos conversar más adelante. Entonces, la segunda cosa que ha sido muy controvertida en Chile, de este libro, es, y en todas partes, ¿no? Si Chile fue un país neoliberal, y eso requiere saber qué es lo que es el neoliberalismo, y yo le dedico una parte del libro a esa discusión. Y el problema, obviamente, como todos ustedes saben, es que el neoliberalismo se ha transformado en un término vacío, en una especie de insulto. Hay incluso autores que más bien populares, pero que han vendido muchos libros, que dicen que Clinton era neoliberal, Larry Summers neoliberal, Obama neoliberal. Entonces yo lo que planteo en el libro es que cuando la red con la que uno pesca es demasiado amplia y tomas a todos los peces, deja de ser una red selectiva, interesante y que sea útil para el discurso y la conversación intelectual.
Y por tanto, yo lo que hago es que defino neoliberalismo para propósitos de este libro como un planteamiento, una teoría, un marco conceptual que aboga que el mercado sea utilizado en la manera más amplia posible para solucionar prácticamente todos los problemas que enfrenta una sociedad. Y es un poquito parecido a la definición de Michael Sandel, excepto que Sandel, en vez de decir casi todos los ambientes, en casi todo se usa el mercado, dice en absolutamente todo. Y eso lo transforma en una caricatura porque empiezas a hablar, puedes comprar justicia, puedes comprar órganos para cirugía, para trasplante. Entonces, yo digo, se usan los mercados en prácticamente todas las instancias. Y ni uno de los neoliberales chilenos o de los Chicago Boys chilenos con los que yo hablé, ni los de primera ni segunda generación, reconocen o se autoaceptan la etiqueta de neoliberales, lo cual es muy interesante y lo podemos hablar más adelante. Ahora, lo que yo trato de hacer en este libro es sacarle el contenido insultante al término neoliberal y usarlo en una conversación seria. Pero podemos hablar de eso. Y lo que yo planteo en el libro es que hay 5 fases del neoliberalismo en Chile y que llega el neoliberalismo hasta e incluye al presidente Ricardo Lagos, del Partido Socialista, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Elwin, es decir, a la vuelta de la democracia, el neoliberalismo se mantiene. Y lo que yo digo en el libro es que, como todo personaje de una buena novela, el neoliberalismo en Chile no se mantiene rígido e inalterado, sino que va evolucionando. La primera parte hay un neoliberalismo que yo llamo tímido, y la verdad es que si uno lee el proyecto de reformas de los Chicago Boys inicial, que es un libro que muchos de ustedes saben, se denominaba en forma coloquial el ladrillo, si uno lo lee hoy en día, el ladrillo es totalmente socialdemócrata. Y lo más fácil de pensarlo, piensen ustedes que Chile tiene tarifas de importación uniformes y de 3%. El ladrillo planteaba tarifas de importación diferenciadas con un promedio de 30%. Planteaba que iban a existir empresas autogestionadas al estilo de Yugoslavia. Ni siquiera Yugoslavia existe. Entonces, al principio es un neoliberalismo muy tímido en que básicamente se corrigen las distorsiones y el proyecto neoliberal, planteo yo, empieza el año 79 con un discurso muy importante que da Pinochet, que es el discurso de las 7 modernizaciones, donde dice vamos a ampliar, no lo dice con estas palabras, pero vamos a modernizar el mercado laboral, el sistema de pensiones, el sistema educativo, vouchers, el sistema de salud, la descentralización y 2 más que en este momento no recuerdo. Y amplía enormemente el ámbito del mercado. Y va más allá de los precios y una de las modernizaciones es el mercado de agua, el sistema de las aguas. Y el año 80 se aprueba una nueva constitución, que es la constitución que hoy día se busca reemplazar en estos 2 procesos que ha tenido Chile. Este proceso del primer neoliberalismo serio, que empieza con las 7 modernizaciones, culmina con la gran crisis cambiaria del año 82, en que Chile intenta derrotar la inflación con un tipo de cambio fijo, hay una gran crisis, y la vamos a hablar en un segundo, y Pinochet flirtea, coquetea, de hecho incorpora al gabinete al grupo que había descartado el año 75, que es la gente de la ALALC y los empresarios, que son muy proteccionistas, pero eso dura poco. Y luego vuelven los Chicago Boys, pero en una versión joven. Y ahí hacen o implementan lo que yo llamo un neoliberalismo pragmático, donde esencialmente privatizan lo más posible a cualquier precio. Se regalaron las empresas en Chile
Posiblemente sí. Y la teoría era pragmáticamente, mientras antes se privaticen, mejor, porque si no va a venir un general que se las va a querer quedar. No les preocupa reducir la inflación a un dígito y vive Chile con un 20% de inflación crean un Estado de derecho que permite atraer un montón de inversiones extranjeras. Y luego viene la vuelta a la democracia y ese es el periodo que yo llamo de neoliberalismo inclusivo. Y hay dos cosas que son muy importantes, que en general la gente ni siquiera en Chile tiene conciencia. Desde un punto de vista de calendario, el performance de la economía chilena hasta el año 90, es decir, durante la dictadura del 73 al 90, si uno lo toma todo ese periodo, es muy pobre. Solo empieza a recuperarse a partir del año 85, más o menos. Pero si uno mira los datos del año 90, Chile ha crecido muy poquito con respecto al año 73. Todo el milagro chileno sucede en democracia. Ahora, obviamente sobre la plataforma modernizadora, pro mercado, con respeto a the rule of law, con el Estado de Derecho, con las inversiones que se atraen, con unas reglas de propiedad muy bien establecidas. Todo eso se ha hecho durante los Chicago Boys, pero da fruta, se puede cosechar durante la democracia. Pero no solo eso, lo que se hace en democracia es que se profundiza el sistema de mercado y el neoliberalismo de los Chicago Boys. Muchas las privatizaciones más importantes se hacen durante la democracia. El sistema de salud, de educación en base a vouchers durante la democracia. El sistema de préstamos universitarios que está en el centro de las protestas se hace durante democracia. La apertura de Chile al resto del mundo durante el gobierno de Ricardo Lagos, esencialmente, durante democracia. Y yo planteo en el libro que sí, se hace un montón se hacen un montón de leyes de apoyo social, especialmente de lo que se llama en inglés de safety net, para poder ayudar a los más desposeídos y a los pobres, pero la estructura esencial de la economía no solo se mantiene, sino que se profundiza. Obviamente que a la gente de izquierda no le gusta que uno diga que ellos mantuvieron el neoliberalismo o lo profundizaron. Entre otras cosas, porque esa es la crítica de la izquierda radical que hoy día está en el poder y de Gabriel Boric y compañía. Ahora, si uno trata de mirar índices creados o visiones creados por otras personas, y uno mira, por ejemplo, el índice de inclinación de mercado del Fraser Institute, del Instituto Fraser en Vancouver, en Canadá, lo más alto que llega a Chile, que es el lugar 5 o 6, por ahí no recuerdo exactamente, es en el año 2007 durante el gobierno del presidente Lagos. Hoy día Chile está en el lugar 42. Y esto lo menciono porque otra de las controversias que se han producido en Chile por el libro es que hay mucha gente que dice, no, el neoliberalismo no se está terminando. Yo digo, no sé, si estábamos en el lugar 5 de promercado, solo debajo de Singapur y Hong Kong y otros países así. Y ahora estamos en el 42, incluso superados por Costa Rica en la región. Eso significa que algo está pasando, ¿no? Y bueno, después viene la frase de la caída o la agonía del neoliberalismo, que es lo que estamos viendo ahora con la reforma constitucional que está bastante complicada. Acá tenemos algunos datos que no hay necesidad de ver los detalles, pero lo que sí es interesante es que tenemos el 85, que es el poquito después de la crisis cambiaria, el 90, que es cuando termina la dictadura, y si ustedes lo ven, después lo pueden mirar. Todo el take-off sucede después de la vuelta de la democracia, y quiero insistir sobre la plataforma creada por los Chicago Boys. Bueno, Chile llega a ser el país número 1 por lejos en ingreso per cápita, en menor pobreza y en mejores indicadores sociales del
el Human Development Index. Aquí están todos esos y ustedes los pueden mirar. Ahora, una cosa que sí sucede es que el crecimiento empieza a caer. Aquí vemos cómo era el crecimiento los primeros años de la democracia. Era en promedio 7%, 4,5%, 5%, 3%. Y este año Chile no va a crecer. 2023, Chile no va a crecer. Ahora, voy a empezar a terminar, pero una cosa que es muy interesante son las experiencias inflacionarias de Chile. Y acá tengo 6 diferentes fases, solo hasta el año 89. Y acá tenemos la hiperinflación del gobierno de Allende, que estoy ahora trabajando sobre eso y es muy interesante. Pero quiero hablar un poquito del proyecto, de la estabilización económica. Aquí vemos que esto es lo nuevo, es la nueva manera en que se está mirando, especialmente en Estados Unidos, la inflación, que se está mirando no año sobre año, sino que la mayoría de la gente está mirando 6 meses anualizado, tampoco mes sobre mes anualizado porque hay mucha estacionalidad. Y aquí vemos que en 6 meses anualizado la inflación piquea a 1.600% por año. Está la inflación de la unidad popular, que además es inflación con control de precios, lo cual crea escasez y una situación de mucha inestabilidad. Aquí empieza la dictadura en el C, y este es un proyecto de estabilización muy ortodoxo, pero aquí ven que se estanca, cae la inflación del pico, pero se estanca, y se estanca a 400%. Y esta línea entre C y D es cuando llega Friedman. Y va Friedman a Chile, ¿y dónde está la foto? Ahí está Friedman en Chile. ¿Cómo sé yo que es Chile? Porque este es el logo del programa, la canal de televisión nacional. Se ve bastante contento Friedman acá, que va y se junta con Pinochet y le dice, la única manera de terminar con esta inflación y lograr la prosperidad es hacer un tratamiento de choque, shock treatment, que es lo que después persigue a Friedman en todas partes del mundo donde hay activistas que lo acusan de ser un cómplice de Pinochet. Y lo que deciden hacer los Chicago Boys para llevar la inflación a cero, primero hacen el treatment de shock que dice Friedman en la parte fiscal y cortan el gasto en 25% y después fijan el tipo de cambio. Y aquí vemos el tipo, entonces aquí vemos la primera visita de Friedman, el tipo de cambio. Esto es inventado en Colombia y en Chile en los años 60, el estatuto cambiario, el crawling peg, las minas de evaluaciones. Vemos cómo aquí tratan de hacer unas pequeñas apreciaciones para influir en las expectativas y aquí fijan el tipo de cambio. Esta es la segunda visita de Friedman cuando le preguntan, ¿es sostenible? Y él evade la respuesta. Todo esto está en el libro y es bastante divertido si a uno le interesa la historia del pensamiento. Y ahí viene la gran crisis y aquí pueden ver ustedes la devaluación. El otro día me escribió Roberto Steiner y dice que lo más exquisito es que la devaluación no la anuncian los Chicago Boys, que yo lo digo en el libro, pero no le había dado la importancia que le descubre Roberto, la anuncia un general, uno de los del alto mando, no Pinochet, pero uno del número 3 o el número 4, es el que anuncia que este tipo de cambio fijo que se había fijado para el resto de la historia nacional, en realidad no va a ser tan fijo, y ustedes ven que ahora, a poquitos años después, ya está al doble. Bueno, hay 2 cosas más que quiero decir porque se me está acabando el tiempo y quiero que empecemos a conversar. Una pregunta que yo hago en el libro, el libro trata de ser lo más, no sé si la palabra es objetivo, pero mirar en forma equilibrada. Y una pregunta que hago es si los Chicago Boys sabían de los abusos y violaciones de los derechos humanos. Y ellos lo han negado toda la vida. Y uno lo puede ver en un documental que se llama Los Chicago Boys, en entrevistas que les han hecho. Y no hay manera de que digan otra cosa, ya lo dijeron. Nada más ellos han dicho que no lo sabían. Pero en el libro yo digo que yo no sé si lo sabían, porque eso han dicho los Chicago Boys, pero lo que yo sí sé es que tanto Friedman como Harberger, como Al Harberger, sabían de la violación de los derechos humanos y no lo tomaron en forma que fuera algo normal y tampoco se desentendieron. Y aquí hay una carta
que le escribe Friedman a Pinochet el 7 de agosto del año 76, conminándolo a que libere a Fernando Flores, que algunos de ustedes saben es un consultor y un filósofo muy influyente, fue el que creó el proyecto CyberSyn de la cibernética en Chile, que hay mucha gente que le ha interesado, lo hizo junto con el consultor de cibernética Stafford Beer, y Friedman le escribe a Pinochet, porque aquí también, no sé si está Mauricio Cárdenas, pero tiene que ver con todos los colombianos que fueron a Berkeley. Al Fishlow le escribe a Friedman y le dice, Milton, como tú conoces a Pinochet, ¿por qué no intercedes por Fernando Flores? Y aquí está la carta que le escribe Friedman a Flores, que yo estuve en casa de Flores, que vive ahora en San Francisco, hace como un mes, y él no la conocía, y se la vi, quedó muy, muy emocionado, y como a los 4 o 5 semanas lo liberan. No sabemos si fue porque Friedman escribió, pero Friedman lo toma en serio, no lo acepta, de hecho rechaza todo el tema de violación de los derechos humanos y falta de libertad política. Otra cosa que yo digo es que yo estaba el año 80 en la oficina de Harvard en Chicago, que yo era su asistente, cuando él recibe una llamada de Chile y le piden que interceda por un muchacho que yo conocía que había caído preso, prisionero, y estaba en un campo de prisioneros de Pinochet. Y Harberger inmediatamente empieza a hacer las gestiones. Y yo lo veo y lo escucho cómo llama a Sergio de Castro. Entonces, ellos sí sabían y no fueron indiferentes con respecto al tema. Bueno, voy a terminar. Ya. Conclusión. 2 palabras con que termina el libro en la última capítulo. ¿Cuál es la conclusión cuando uno lee todo este libro? Yo planteo que hay 2 palabras que uno puede usar para hacer ese resumen. 1, éxito, success. Fue un proyecto extraordinariamente exitoso que lleva a Chile a, como decía, tenía $3.824 per cápita de PPP y Ecuador 3.827 y Costa Rica 3.825, a esta diferencia enorme con los otros países. Pasa a ser en el HDI el país número 1 de América Latina. Mucha gente dice Cuba tenía los mejores indicadores sociales, los tenía hasta que Chile la sobrepasó. Eso es una mezcla del periodo especial de Cuba en que van para abajo y Chile que va para arriba. Hay success, pero al mismo tiempo hay neglect, descuido. Y el descuido de que yo hablo es de 2 tipos. El primero, se descuidó completamente la distribución del ingreso, bajo la teoría que si se reduce la pobreza, no importa lo que pase con la distribución del ingreso. Y yo creo que eso es un error. En la distribución del ingreso desde un punto de vista de justicia y de economía política es muy importante. Y Chile hoy día tiene uno de los índices de distribución de ingresos más desiguales del mundo. Ahora, una cosa curiosa, no hay acuerdo en Chile de cuál es el Gini, no hay acuerdo de cuál es la razón de Palma. Y va desde 42 el Gini, que viene de los datos del CEPAL y del BID, a 68, pero punto 42, punto 68, ¿no? Que son los datos de Piketty. Y depende entonces cómo uno, hay que imputar un montón de elementos que no están imputados, pero obviamente se descuidó el tema distributivo. Y se descuidó el tema distributivo, digo yo, en 2 maneras. Uno, la distribución del ingreso, que es lo que yo llamo una distribución vertical, de los que ganan más a los que ganan menos, pero también en Chile, más que en Colombia, creo yo, hay una gran desigualdad horizontal o desigualdad de trato, o lo que llama Elizabeth Anderson, la filósofa de Michigan, la desigualdad relacional. Y una de las grandes consignas en el estallido social es que la gente pedía, la gente de la calle, dignidad de trato, dignidad en
en la provisión de bienes públicos, una igualdad. Y lo que yo hago es muy difícil medirlo eso, pero hay una medida de la OCDE, donde está Colombia, de la OECD, donde sí sale que en una serie de indicadores que son más horizontales, Chile, que en los indicadores tradicionales está siempre mejor que México, mejor que Brasil y mejor que Colombia. Una vez que uno mira a estos de trato, indicadores de trato, Chile no es el número 1. A veces es el número 4. Solo hay esos 4 países latinoamericanos en ese índice. Y finalmente hay una otra manera de ser el neglect, que es que los partidarios del sistema de mercado se olvidaron de defender el sistema. Creyeron que habían ganado la guerra y que por tanto se podían retirar de la batalla ideológica, de la guerra de ideas, y podían dedicarse a ganar dinero, o se fueron a pescar o de vacaciones, y, se declararon triunfadores y se retiraron, sin entender que la guerra de ideas o la batalla por las ideas no termina nunca. Y los que pierden una batalla se regrupan, lamen sus ideas, van a hacer posgrados al London School of Economics, leen a Antonio Gramsci y vuelven al ataque. Y lo que hizo la izquierda radical fue instalar la narrativa, que había elementos objetivos que la alimentaban, pero la narrativa de que el neoliberalismo era la jungla, que había un abuso generalizado, sin reconocer prácticamente ninguno de los logros, y atacando a figuras como el presidente Ricardo Lagos por haberse vendido al capital nacional y extranjero. Y bueno, termino con eso, y los que no lo hayan leído, anímense. Muchas gracias, Sebastián. De verdad que disfruté muchísimo del libro, y las personas que lo han leído, como Carlos Caballero y demás, hemos comentado pues que nos ha gustado muchísimo. Pero esta presentación además provoca una gran cantidad de temas y de ideas. Yo quiero invitar a todas las personas que quieran intervenir que levanten la mano. Ya tenemos una mano levantada. Gustavo Moreno, adelante. Yo pregunto si no habrá incidido la caída de los precios de los commodities en los mercados mundiales a mediados de la década pasada en la alimentación de expectativas fallidas, dado que la población estaba teniendo, pese a la desigualdad, mejora objetiva en sus circunstancias. Sí, Bueno, yo creo. ¿Cómo hacemos, Armando? ¿Voy contestando de a una o acumulamos varias preguntas? acumulemos unas 2 Ya, o 3, Sebastián. claro. Gracias. Luis Fernando Alarcón, ministro, adelante. Muchas gracias, Armando. Yo también leí el libro, me pareció extraordinario, además porque es un libro que se lee de corrido, muy fácil. Cuando uno tiene algún conocimiento de los hechos y de las personas, pues es, como decimos aquí en Colombia, un libro encarretado. Pero mi pregunta, Sebastián, va a esta parte final del success and neglect. Y me parece muy claro los 2 puntos que usted menciona eh, sobre el tema del neglect, tema distributivo, el tema de las ideas, pero hay otra cosa, y es lo que le quiero comentar y preguntarle, que tiene que ver más con sentido político de los impulsores de todas estas transformaciones. Por ejemplo, no haber entendido que en una política como la del crédito educativo, que conceptualmente tiene todo el sentido, pero que cobrar tasas de interés de mercado, pues eso a la larga es una bomba de tiempo. Es un error, a mi juicio, infantil, que hoy en día se está reversando, obviamente porque la población, todos estos profesionales que salieron al mercado y no encontraron oportunidades, pues
se levantaron a protestar. Fue uno de los temas, como usted muy bien lo dice, más álgidos en la protesta. Si hubieran tenido el sentido común de decir, es válido establecer un sistema de crédito educativo, es válido que los subsidios sean al estudiante y no a las universidades, es una forma mucho más eficiente de hacerlo, pero vamos a otorgar un crédito fuertemente subsidiado. Chile podía hacerlo, las finanzas públicas lo permitían. De igual manera, con el otro tema álgido, que es el de las pensiones, yo creo que muy bien orientados, se decidió un poco tarde fortalecer el pilar solidario, ya con la reforma tal vez del 2006, 2007, bueno, de la comisión Marcel, pero hoy en día se está haciendo más agresivo. Pero por lo demás, con el nivel de pensiones que se están dando, que no se deben al régimen, se deben a que con contribuciones del 10%, pues es imposible tener pensiones mayores. Yo creo que hubo un error de cálculo desde el comienzo. El señor Piñera y todos los demás se les olvidó que pues, había un cambio demográfico importante y posiblemente sus cuentas actuariales las hicieron un poco alegremente, pero clarísimamente si hubieran establecido una contribución sustancialmente superior, pues seguramente las pensiones serían distintas. Yo creo que en eso, digamos, reformas bien pensadas, que han sido modelo, que fueron modelo para todos nosotros, porque pues las cosas que se hicieron en Colombia, las reformas que lideraron Armando y Rudy, y bueno, las cosas que se hicieron, de alguna manera toman y aprenden de estas experiencias chilenas, pero realmente no tuvieron la perspicacia política para haberlas hecho un poco más vendibles y defensables en el tiempo. Ese es mi comentario. Gracias, Luis Fernando. Vamos a oír a Cecilia López y después le damos la palabra a Sebastián. Cecilia, adelante. Muchas gracias, Armando. No, pues es un placer realmente escucharte. Yo no he leído el libro, pero vi una reseña tuya y estaba tratando del libro en El País de Madrid, si no estoy mal, y estaba buscando la forma de conseguirlo. Mira, yo siempre he tenido una terrible preocupación por lo social. Y yo quería preguntarte, yo llegué, viví en Chile, apenas entró Elwin, me tocó ese tránsito, y mi gran duda siempre ha sido cómo llegaron ustedes al 8% de pobreza y tienen un Gini como el nuestro, cuando nosotros estamos en 30 y pico por ciento de pobreza y el Gini en 55. Recuerdo que le pregunté a Ernesto Tone, que te acuerdas que fue un asesor de Michelle, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron? Y me dio una frase y quería que me comentara sobre eso. Me dijo, mira Cecilia, nosotros le dimos mucho a los pobres, pero le dimos más a los ricos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pudo pasar esto? Yo soy una gran crítica de las transferencias condicionadas. Ahora va a haber un seminario sobre neoliberalismo en los Andes y estoy muy preocupada porque el presidente que nos ha votado del gobierno a nosotros por neoliberales, y mis colegas saben que yo siempre he peleado en contra del neoliberalismo, aunque reconozco el aporte que hizo en la disciplina económica, pero en lo social siempre he tenido críticas. Entonces tengo esa preocupación porque este gobierno se volvió más neoliberal, solo subsidios, una locura. Y como quiero y empiezo a atacar discretamente, antes de que me cuelgue, al gobierno por su política neoliberal, en el caso social, cuéntame cómo, es decir, además de lo que dijiste, cómo puede uno hacer esas dos cosas, o sea, cómo puede reducir esa pobreza, pero cómo puede tener un Gini que no se mueve y de ese nivel. Gracias. Sebastián, adelante. Sí, bueno, excelentes los comentarios y las preguntas. Voy a tratar de ser comprensivo y breve a la vez, pero empezando por reconocer que Cecilia es, toda la región sabe de sus preocupaciones sociales que le ha dedicado su vida, así que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Yo creo que, voy a empezar por lo de Luis Fernando, y creo que tienes mucha razón. Hubo una falta de sentido estratégico común. Quizás no son casi antagónicos el sentido común con lo estratégico en lo político. Y eso
tiene que ver con el hecho que, yo lo digo al final en el capítulo del libro, la profesión económica tomó una enorme, adquirió una enorme arrogancia y pecó de lo que los griegos llamaban hubris, una arrogancia que les lleva a sobreestimar su capacidad. Y eso puede suceder en Chile porque todo se hace en dictadura. Y cuando Pinochet decide apostar por los Chicago Boys, después, en mi opinión, de la visita de Friedman, donde estaban divididos, y Friedman actúa. La teoría mía tampoco es muy original desde un punto de vista conceptual. Esto lo plantea Albert Hirschman, en el libro ese Journeys Towards Progress, que tiene un capítulo precioso de Colombia, pero también tiene un capítulo muy largo que se llama simplemente la inflación en Chile, Inflation en Chile, donde Hirschman hace todo un análisis de cuál es el rol de los expertos extranjeros en la formulación de política. Y él dice que él ha estudiado, es un libro del año 63, así que hasta ese momento muchas misiones extranjeras a distintos países, menciona Colombia, y que en general lo que plantean los expertos no es novedoso, no es que sepan de una ecuación mágica que los locales no entiendan, pero actúan de árbitros, que hay una disputa entre dos fragmentos, dos lados en la economía local, y el experto llega mirando desde afuera y dice: yo voy a estudiar ambas opciones, y favorece a una. Y eso es lo que hace Friedman con respecto a Pinochet. Y de ahí en adelante, los economistas en Chile, los Chicago Boys primero, pero después la gente de MIT, después la gente de Harvard, adquieren un poder extraordinario. Porque primero no tienen que rendirle cuenta a nadie, y después se produce una dinámica de este poder, y empiezan a desconocer la opinión de todo el resto. Entonces, cuando alguien les decía, oye, cobrarles tasa de interés de tarjeta de crédito a los que están estudiando, y estudiaban todos psicología y periodismo, ¿no? Primero, periodismo en un mundo donde ya no hay periódicos, y psicología en un país que no es la Argentina, no es como Buenos Aires, que todo el mundo se psicoanaliza. En Chile todavía hay incluso un poquito un estigma, por lo menos gente de cierta edad. Por tanto, todos estos chicos, como dijo Luis Fernando, todos endeudados y sin trabajo, ¿ya? Además, el sistema no es un sistema de artes liberales como hay en la Universidad de los Andes, sino que es de profesionalización. Y tú le dices: no, ¿por qué usted no trabaja en este lugar? No, es que yo soy periodista, yo quiero ser. Entonces, bueno, falta de sentido común político, sí, y eso alimentado por esta arrogancia de los economistas, lo que yo llamo el hubris. Y ahí le hago una comparación en el último capítulo del libro con el equipo de The Best and the Brightest de asesores que tuvo JFK, ¿ya? Tenía el decano más joven que había tenido la Universidad de Harvard, el presidente de la Rockefeller Foundation, el CEO de la Ford Motor Company, Robert McNamara, Walt Rostow, que venía del MIT, y tú tienes todos estos, y de una arrogancia absoluta, y que meten a los Estados Unidos en Bahía Cochinos, meten en la guerra de Vietnam, y los van metiendo más y más y más, con una arrogancia de no escuchar al hombre y la mujer de la calle. Por tanto, creo yo que en eso Luis Fernando tiene toda la razón. Lo que dice Gustavo de los términos de intercambio es obviamente muy importante, pero en Chile hay como es un país tan largo, las exportaciones van variando, entonces hay una cierta covarianza, ¿no? Hay un portafolio en que están diversificadas las exportaciones. Antes era puro cobre, y una de las cosas que produce el proyecto de los Chicago Boys, al producir lo que Carlos Díaz Alejandro, que ya muy poca gente recuerda quién era Carlos Díaz, pero hablaba de un tipo de cambio realista, decía Carlos Díaz, ¿eh? En su libro extraordinario sobre Colombia, en los libros sobre Argentina. Chile diversificó muy así. Yo creo que es importante lo del tipo de cambio, lo de los términos de intercambio,
pero yo diría que no es tan importante. Además, cuando los términos de los commodities bajan, también baja el petróleo, en general, no siempre, ¿no? Y Chile importa petróleo. Entonces le compensa. Siempre están mirando, en Chile estamos mirando el cobre, más que nada, pero si bajan el petróleo y el cobre, eso... Por lo tanto, sí, lo que sí dijo Gustavo que es importante son las aspiraciones. Cuando el país crece por una década al 8%, 7,5%, se producen aspiraciones de ir mejorando todos los años, mucho. Y luego crece al 5%, se empiezan a frustrar las aspiraciones. Cuando empieza a crecer al 2 o 3%, ahí las aspiraciones caen, el contraste entre lo real y lo aspiracional es enorme. Y respecto a lo que dice Cecilia, la pregunta de Cecilia, yo creo que en el centro, a ver, en el centro está la focalización. ¿Cómo se terminó con la pobreza? Porque se le dieron transferencias no condicionales, pero sí completamente focalizadas. Y una de las personas que trabajó en eso fue un economista colombiano, que yo creo que no volvió a Colombia, no sé si volvió, pero no lo he vuelto a ver, que es Tarcisio Castañeda. Entonces, Tarcisio, que hizo su doctorado en Chicago y trabajó con T.W. Schultz, trabajó en todo el sistema de transferencias muy focalizadas, que con el tiempo han tenido problemas, pero que al mismo tiempo han producido o mantenido el Gini. ¿Y qué es lo que pasó? Y también hablo de esto en el libro. Se creó un sistema social con lo que se llamaba una ficha social, que básicamente saben cuánto te ganas tú, con quién vives, cuánta gente depende, cuántos hijos, cuánto gastas en medicina, si tienes televisor o no, de qué año es el televisor. Y de acuerdo a eso, calificas o no calificas para que te den subsidios de distinto tipo, que no son todos en cash. Muchos de los subsidios eran en kind, ¿ya? Pero ahí dejaba fuera no solo a los ricos, sino que a la clase media, profesional, de clase media, no sé. Pero lo que pasó es que con la prosperidad, los que estaban en esta caja de los pobres salieron de la caja de los pobres. Pero los subsidios siguieron focalizados en los pobres. Y los que estuvieron en el margen y que viven atemorizados porque basta la enfermedad de uno de los miembros de la familia para volver a caer en la pobreza, quedan muy frágiles y con mucha ansiedad. Y al mismo tiempo esto empieza a afectar el tema de la distribución del ingreso. Y la otra cosa que pasa es cueste 10 millones, tenga un valor de 10 millones de dólares. Por tanto, la clase de propietarios se hizo enormemente rica, que no es lo mismo que tengan mucho ingreso, pero mucha de esa riqueza cambió de mano y al final mucho fue a bien raíz, finca raíz. Y esa gente ha terminado con mucho ingreso no salarial. ¿Ya? Y eso también ha distribuido. Y ahí es donde viene el tema de Piketty, que es cuánto de eso está bien capturado, cuánto está imputado. Y Piketty y su equipo internacional dicen que hay mucho de eso que no está imputado. Y si uno lo imputa, incluyendo, por ejemplo, rentas not accrued por revalorización de activos de finca raíz. Si uno hace eso, la distribución del ingreso en Chile es mucho más desigual que la actual. Muy bien, gracias Sebastián. Vienen otras 3 preguntas. Daniel Gómez primero. Daniel, adelante. Daniel es de Chicago, también Sebastián. Adelante, Daniel. Creo que Daniel creo que Daniel se salió. Bueno, sí, esperemos a que llegue. Daniel Wills, adelante.
Muchas gracias. Es fascinante la conversación. Yo no he tenido, no he leído el libro aún. Quería preguntarte por otro factor que no mencionaste en la charla, quizás esté en el libro, que es la tendencia internacional, la influencia de países como Estados Unidos, pues porque de todas maneras en esa época, pues allá en Estados Unidos estuvo Reagan y tal vez en el Reino Unido estuvieron personas como Thatcher. Antes de tener el movimiento de No Más AFP en Chile, en Estados Unidos, pues vimos cosas como Occupy Wall Street y pues, bueno, tal vez personas como Bernie Sanders no fueron presidentes, pero yo tengo la sensación de que ese rechazo pues, a una mayor desigualdad también lo hemos incorporado en América Latina de cierta manera. Las aspiraciones son una cosa muy chilena, el neglect tal vez es muy chileno. Quería preguntar por ese factor más internacional e importado. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Yo hablo del factor internacional, pero muy anterior al periodo que tú planteas. No está en el libro lo que tú planteas. Tengo una opinión, que te la voy a decir en un segundo, pero en el libro sí hablo de cómo se transforma, por ponerlo en imagen, cómo Ricardo Lagos se transforma de un filo marxista, porque Ricardo nunca es un marxista declarado, pero si uno lee los debates de la época de la Unidad Popular, él fue nominado como embajador del doctor Allende en la Unión Soviética. Nunca le dieron el agreement en el Senado chileno. En esa época había que aprobar en el Senado, pero él fue nombrado no embajador en Haití o en Benín, que son países pequeños, importantes, pero pequeños, sino que en la Unión Soviética, el hermano mayor, según las palabras del doctor Allende. Si uno lee, entonces yo lo que sí hablo en el libro es cómo Ricardo Lagos, cómo Alejandro Foxley, que era el líder público de la crítica a los Chicago Boys, se van convirtiendo. Y ahí hablo de influencias extranjeras, Felipe González, la caída del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, del lado de lo que tú dices, Chile precede a Reagan, el neoliberalismo chileno precede a Reagan y a Margaret Thatcher. Es anterior. Y hay libros que han estado saliendo sobre el neoliberalismo y que ni mencionan a Pinochet, que es el padre de los Chicago Boys. Ahora, lo que tú planteas es cómo empieza cuál es la influencia intelectual en el movimiento del Frente Amplio chileno. Y yo no creo que haya pensadores o políticos estadounidenses ni internacionales. Podemos de España sí, Pablo Iglesias juega un rol importante. Pero intelectualmente, lo número uno es Gramsci y las cartas de la prisión de Gramsci. Y el tema del sentido común, de la superestructura, de la hegemonía cultural, por la parte de la política. Y sorprendentemente, para mí, en la parte económica, la Mariana Mazzucato ha jugado un rol esencial. Y para mí es sorprendente porque, lo podemos hablar después, pero si uno ve cuáles son los referentes, Joe Stiglitz, poco, Paul Krugman, poco, obviamente que son ciertos. Danny Roderick, algo, el tema inicial, que al final es esa posición dentro del Frente Amplio de rechazar el TPP-11, el Tratado de Libre Comercio, que creo que Colombia no está en ese, pero que es de Asia-Pacífico y que llega hasta Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda. Eso estaba influenciado por Danny Roderick. Roderick, pero la Mariana Mazzucato es esencialmente, yo creo que la que ha tenido mayor influencia. La AOC es muy respetada, tiene muchos seguidores, pero yo creo que es más bien por el estilo de ella, ¿no? Hay como una admiración, además,
el hecho que ella sea puertorriqueña, que sea de la raza, pero yo diría, digamos, intelectualmente, Mazzucato y Dani Rodrik, y políticamente los españoles, ¿no? Pablo Iglesias y Podemos. Muy bien. Ahora tenemos varias manos levantadas, Sebastián. Le voy a dar la palabra a tres personas, a Sergio Ya, juntémosla y después, pues ya. Perfecto. Clavijo, Fernando Montes y Daniel Castellano. Sergio, adelante. Gracias, Sebastián. Maravillosa tu presentación. Disfruté muchísimo el libro. Algo te comenté en un par de emails que intercambiamos. Voy muy al punto. Dos temas. Uno, tu definición de neoliberalismo, que argumentas muy bien tanto en el libro como en tu exposición. Sin embargo, quienes hemos seguido América Latina nos sorprendió que ni siquiera citas a John Williamson, que es el referente del decálogo del neoliberalismo, por lo menos para América Latina. Y yo creo que no es un tema menor, en tanto no se trata de una discusión académica, sino de implicaciones de tipo político, donde los tratados de libre comercio, la profundización de las privatizaciones, creo yo hubieran sido de mucha utilidad al haber hecho eco de esa primera definición que conocimos desde los años 90, el grueso de los latinoamericanos. ¿Por qué la dejaste por fuera? Primera pregunta. Y segunda, lo mencionabas rápidamente al terminar, que este malestar nos lleva al campo de la psicología de masas. Y alguien podría pensar, sin haber leído tu libro, que entonces, en general, bajando el desempleo, acelerando el crecimiento, llevando la pobreza por debajo del 10%, aunque no corrigiendo totalmente el Gini, las cosas macro salieron bien. Y que en últimas tu explicación es una explicación entonces de psicología de masas, sobre lo cual no aplica de alguna manera de forma uniforme en América Latina la razón de este malestar de la región. ¿Qué dices sobre ese tema tú ahora metido a psicólogo de masas? Muy bien, gracias, Sergio. Fernando Montes, adelante. Fernando. No te escucho, Fernando. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola. Gusto verte hace años. Igual. Mira, yo tuve el privilegio y también la penuria de trabajar en Chile durante el neoliberalismo pragmático del 84 al 86, básicamente en el tema del rescate del sistema financiero y la banca, etcétera. O sea, nuestra contraparte era siempre Vige o Juan Andrés Fontaine, que tú los conoces muy bien, pero por el otro lado yo tenía un diálogo personal con Andrés Bianchi, que es un gran amigo mío, y con Eduardo Ninat, y con los que eran la democracia cristiana, ¿no? Entonces vi un poco en ese momento las dos caras del problema, y por eso cuando tú dices que los neoliberales no tenían idea de lo que estaba pasando, yo creo que es que no lo quieren reconocer, porque por lo menos inclusive Vige y Juan Andrés Fontaine en forma privada sí sabían lo que estaba pasando, y mucho más Andrés Bianchi y Eduardo Ninat. Pero ese es un comentario. Lo otro, que no he leído el libro, pero quería preguntarte un poco de que fuera de Pinochet, la barbarie, digamos, que estaba ahí, lo que sí fue muy importante fue la eficiencia y la consistencia con que se producían las decisiones. Nosotros íbamos con alguien que tú conoces, seguramente con Paul Meo del Banco Mundial. Había un acuerdo con Vige sobre temas legales en el fin de semana, y el lunes estaba el decreto ley firmado por Pinochet. Entonces, ¿cómo tratas el tema de que obviamente las democracias no pueden competir con las dictaduras en términos de eficiencia, de consistencia o coherencia, pero obviamente tiene costos enormes el tener un dictador? Pero no sé tu tratamiento sobre ese tema, digamos que es el governance de la política económica. ¿Cuál es el governance? Porque en las democracias tienes que hacer un proceso tan complicado, se distorsiona, no hay coherencia, etcétera. En las dictaduras es una eficiencia enorme y una consistencia enorme. Entonces uno dice, bueno, esta fue la ventaja que tuvo Chile a un costo muy alto, pero fue una ventaja
en términos de poner lo que tú decías, una plataforma económica básica de neoliberalismo sobre la cual después el país pudo progresar. Pero obviamente no queremos pasar por esa etapa tan dolorosa, pero quería oír tu opinión sobre cómo ves esa parte del governance, de la política económica en general y en particular en el caso del liberalismo pragmático que manejaban Vige y compañía. Gracias, Fernando. Gracias. Daniel Castellanos, adelante. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la presentación. La aproveché para bajar el libro que todavía no me he leído, pero ya lo tengo en mi computador. La premisa de mi pregunta es que el neoliberalismo está pasando por un mal momento, pero esa premisa pues es discutible, sobre todo si uno ve el caso argentino. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿estarías de acuerdo con que es generalizada la crisis del neoliberalismo o es una cosa que uno tiene que acotar geográficamente? Y la segunda cuestión es, si uno dice que el neoliberalismo está en un mal momento, uno puede pensar como en dos reacciones. Una primera reacción es decir, que el neoliberalismo está bien, pero que le faltó el desarrollo del componente social y que si uno le mete el componente social al neoliberalismo, funciona bien, eso funciona bien. La otra reacción al neoliberalismo o a la falla del neoliberalismo es que hay que acabar con él. Y que en realidad esa idea de que los mercados libres son una mala idea y eso vuelve a dar pie a muchas ideas de intervencionismo económico e incluso de mala economía. ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre el neoliberalismo actualmente y cuál crees que sería como la forma de tratarlo? Ahora sí, Sebastián, adelante. Gracias, Armando, gracias por la pregunta. Bueno, quiero empezar por lo de Daniel Castellanos, que creo que hizo algo que todos debieran hacer, bajó el libro mientras charlábamos, así que no sé, los que no lo han bajado, bájenlo de una vez. Bueno, es una pregunta muy interesante. Da por mucho rato hablar de Milei y todo eso. De Argentina se puede esperar cualquier cosa. Y mañana juega el equipo de rugby, la selección de rugby de Argentina con Japón, que se promete ser un partido espectacular. Así que aunque no les guste el rugby, traten de mirarlo porque si no saben, va a ser porque son dos equipos muy parejos, ¿no? Pero la parte del componente social o agregarle al neoliberalismo componente social, creo que es una pregunta súper importante. En el libro hay un apéndice al final, un anexo, en que hablo un poquito de el origen histórico del neoliberalismo. Y el origen histórico es justamente agregarle un componente social a lo que sus creadores en ese momento, en el año 38, describen como el laissez-faire del capitalismo manchesteriano. Entonces, el origen intelectual del neoliberalismo, que uno lo puede buscar hacia atrás, es este coloquio que se produce en París, se hace en París el año 38, que se llama el coloquio Lippmann, que es una reunión, van 39 intelectuales, todos hombres, ningún latinoamericano, ningún español, invitaron a Ortega, pero no fue, en que se juntan para discutir el libro del gran periodista estadounidense Walter Lippmann, que se llama The Good Society. Y el libro de Lippmann había sido publicado en inglés el año 37, y lo que Lippmann plantea es que el capitalismo dejado en forma libre y que se dedica y que el laissez-faire descuida la cuestión social al punto que eso se traduce en una ascendente del fascismo, Mussolini, o el comunismo, Stalin. Y que lo que Lippmann dice, necesitamos agregarle el componente social al capitalismo del laissez-faire. Y discuten sobre este tema. Está von Mises, está Hayek, no está Friedman, no hay nadie de Chicago, no está Frank Knight, está Rougier,
están los ordoliberales, están alemanes, y al final, en la última reunión, discuten y dicen, bueno, ¿cómo le ponemos a esta idea? ¿Qué nombre le decimos? Entonces alguien dice neocapitalismo, capitalismo de segunda generación, y finalmente deciden que se va a llamar el movimiento neoliberalismo. Y concluyen juntarse en el próximo septiembre del 39, cosa que nunca sucede porque empieza la guerra. Y la próxima reunión es de un subgrupo en Davos y forman la Sociedad de Mont-Pelerin. Por tanto, la noción de neoliberalismo que hoy día tenemos, que es un poquito lo que dice Sandel, homos economicus, desalmados, sin conciencia social, es muy contraria al origen intelectual. Y yo creo que sí, que digamos, una de las cosas que dijo Daniel es, o insinuó que quizás los mercados no son tan malos. No, yo creo que yo diferencio entre neoliberalismo, que es el uso de los mercados en forma muy amplia, y para cuestiones, por ejemplo, como cultura, esparcimiento, pensiones, salud, educación, a un sistema capitalista con un corte más socialdemócrata. Ahora, yo creo que el mundo se va a afianzar más la socialdemocracia, pero va a haber péndulos. Y si la socialdemocracia se corrompe y empieza la corrupción y empieza el exceso de permisos y de regulaciones, vamos a tener que liberalizar un poco los mercados. Ahora, eso me lleva a lo de Sergio Clavijo, y que la verdad es que si no nombré a John Williamson en el libro, es un error imperdonable de mi parte, ¿no? En una de las versiones, que a lo mejor no es la que finalmente se publicó, yo tenía una sección en que firmemente argumentaba que el neoliberalismo era muy diferente al consenso de Washington. No es lo mismo. Y esa es mi posición. Estaba mirando mi otro libro, que por ahí Daniel Castellanos también lo quiere bajar, que es este Left Behind, donde sí tengo un capítulo completo dedicado a John Williamson. Estaba rápidamente tratando de dar una mirada a los 10 puntos del consenso de Washington, y es bien middle of the road, no hay nada que uno pueda decir, creo yo, ¿no?, que sea exagerado. Ahora, yo estaba ahí cuando John hizo la lista, y yo no sé quién había de Colombia, pero fue una conferencia que organizó John en el Institute of International Economics, que no se llamaba el Peterson Institute en ese momento. Pete Peterson no había hecho su donación. Y después de terminado, fuimos a beber cerveza. Y en una servilleta de papel, John dice, a ver, hagamos una lista de qué es lo que acordamos en esta visita. Y hizo una lista de los 10 principios. Pero voy a tener que mirar esto, y en una segunda versión hay que darle, obviamente, el crédito a John Williamson. Pero mi posición es que The Washington Consensus eran esencialmente medidas correctivas para subsanar el desastre absoluto que habían llevado los 7 sabios, como decía Felipe Pasos, a quien conocí en Caracas, el hombre malo de las Pampas, refiriéndose a Prebisch. Muy divertido que Felipe Pasos se refería a Raúl Prebisch como el hombre malo de las Pampas, ¿no? Entonces, yo creo que el consenso de Washington es correctivo. Y el neoliberalismo de los Chicago Boys chilenos es mucho más proactivo y va mucho, mucho más lejos. En el libro menciono la carta que le escribe Hayek a la Margaret Thatcher, y le dice, no sé, primera ministra, si usted está informada de lo que está sucediendo en Chile, y le hace un pequeño resumen y dice, usted debiera hacer eso en el Reino Unido. Y ella le contesta, Dear Professor Hayek, I am sure that you understand that the United Kingdom is a democracy.
and that we cannot put in place the kind of policies that Mr. Pinochet puts in place in Chile, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con lo que decía Fernando Montes, que me da mucho gusto verlo, ¿no? Porque hace tiempo que no nos veíamos, las restricciones que impone el sistema político. A ver, ¿qué otra cosa dijo Fernando, que quiero rescatar? Obviamente que no queremos volver a vivir por los horrores de una dictadura. Naturalmente que el proceso de policy making es mucho más complicado en una democracia. Uno de los temas que se está discutiendo hoy día en Chile en la nueva constitución es cómo organizar el sistema político para evitar la fragmentación. En Chile hay 21 partidos políticos representados en el Congreso. El Congreso tiene 50 senadores y 155 diputados. Y en la Cámara de Diputados hay 21 partidos políticos. Entonces, esa fragmentación hace prácticamente imposible lograr pasar en leyes o pasarlas por un margen amplio que indique que hay un acuerdo transversal. Entonces, es una de las cosas que se están tratando de... Por lo tanto, Fernando tiene toda la razón. Ahora, desde un punto de vista histórico, hay grandes peleas dentro del gobierno de la dictadura. El primero es que yo indicaba hace un momento, los Chicago Boys contra los generales nacionalistas. Los generales nacionalistas no quieren devolver ninguna empresa expropiada por Pinochet. Perdón, por Allende. Allende expropia la fábrica de refrigeradores y es una muy ineficiente, pero es una factoría metalmecánica, y los militares nacionalistas creen que pueden fabricar tanques ahí para la guerra que se viene con la Argentina o con Perú. Esto es el 73, 1879, se cumplía el centenario de la guerra de Chile contra la guerra del Pacífico, contra Perú y Bolivia. Entonces los militares nacionalistas no quieren devolver nada, gran pelea. Ahí sale un miembro de la Junta, que es el general del aire, Gustavo Lee, como consecuencia de eso. Después viene la pelea entre Sergio de Castro y José Piñera, y yo también la narro en el libro, sobre el tipo de cambio. Sergio de Castro, tipo de cambio fijo, influenciado, digo yo, por Robert Mandel, no en forma directa, porque no lo tuvieron de profesor, sino que en forma indirecta a través de Larry Shastel. Y José Piñera, que no fue a Chicago, pero influenciado por Milton Friedman, tipo de cambio flotante. Una pelea a muerte, y que me la volvieron a contar en detalles tanto Sergio de Castro, que entrevisté para el libro, como José Piñera, que no quiso que lo entrevistara, pero una vez que el libro salió, nos reunimos a comer, y estuvimos 7 horas conversando y hablando del tema. Esas horas. Y además, esto para expresar cómo era a pesar de que era mucho más eficiente que lo que es en democracia, cuando hay 21 partidos, Pinochet armó una institución que se llamaba, nombre muy creativo, ¿no? Comité Asesor. Y era un comité de asesores generales y almirantes. Y todo lo que planteaban los Chicago Boys lo pasaba por el comité asesor. Y en el libro cuento, por ejemplo, el esfuerzo que hace Sergio de Castro, que se da cuenta que no puede privatizar Codelco, ¿ya? Y lo asume. Pero entonces decide que lo que hay que hacer es break it down, en que cada mina es una compañía estatal, pero separada. Chuquicamata, una mina. El Salvador, una empresa, con su directorio, su balance, sus auditores. El Salvador, otra. El Teniente, otra. Y por tanto, de las 6 o 7 grandes minas que tiene Codelco, que hacen que Codelco sea hoy día la productora de cobre más grande del mundo, las trata de separar. El comité asesor le dice que no. Y Pinochet le dice, no, vamos a mantenerlo todo junto. Entonces, el proceso sí fue un poquito más complicado. Y finalmente, bueno, la pregunta de Sergio de psicología de masas, no, yo creo que obviamente cada país tiene sus características especiales, su historia especial, el tema, digamos,
para Colombia el tema del estatuto cambiario, un tema muy importante. En las leyendas de las batallas internas, la historia de Armando y Rudy haciéndole jaque mate a Samper por la liberalización del comercio es diferente, no hay. En Chile fue distinto. Fueron y le dijeron a Pinochet y lo convencieron, tenemos que salirnos del pacto andino y ya. Y una vez que eso sucede, empiezan a bajar las tarifas. Y como decía Fernando Montes, una vez que lo logras, pero no tienes que hacerle ese jaque mate exquisito que le hace Rudy y Armando a Samper, eso no es necesario. Cada historia con su historia. Muy bien, Sebastián. Hay 3 manos levantadas, Sebastián. Muy agradecidos con tu tiempo, pero ha sido fascinante esta discusión y te rogamos que nos acompañes otro rato, si te parece bien. Sí, no, hagamos estas 3 preguntas y ahí we call it a day, ¿no? Bueno, Carlos Gustavo Cano primero, Santiago después y después Felipe Roballo. Carlos Gustavo, adelante. Gracias, Armando. Sebastián, empiezo por decir que también bajé el libro. Ya lo tengo aquí. Lo otro, fascinante la descripción tuya y me gustó mucho lo que tú afirmaste, que las grandes reformas se hicieron en democracia. Naturalmente, para retornar a la democracia hubo costos. Yo me voy a referir únicamente a un aspecto que no necesariamente está tratado pues, en el libro como materia central, pero son 2 instituciones que en Colombia han sido fuente de inspiración. 2 instituciones chilenas. Primero, la independencia del Banco Central. Y segundo, la regla fiscal. Tengo el privilegio de conocer a don Ricardo Lagos y en el mandato de él se adoptó la regla fiscal, ya no en el caso pues de un hidrocarburo, sino del cobre. Y creo que han sido 2 elementos fundamentales para la estabilidad macroeconómica de Chile. Yo me pregunto si en el nuevo régimen, como yo sospecho, con todo respeto delante de mis colegas, que no está ocurriendo acá con el nuevo régimen, que está cuestionada la regla fiscal y de pronto amenazada con insinuaciones indecorosas la independencia del Banco Central. ¿Qué ha pasado con ese par de instituciones en el nuevo régimen, Sebastián? Esa es mi inquietud. Gracias. Gracias, Carlos Gustavo. Santiago, adelante. Gracias, Sebastián. Felicitaciones por el libro y por esa exposición maravillosa. Yo quiero hacerte una pregunta un poco personal. Lo leí en un libro anterior tuyo, en que cuentas un poco la historia de tu llegada a Chicago. Y de pronto, perdóname si estoy siendo inexacto, pero ahí tú cuentas que saliste un poco a las carreras de Chile bajo amenazas, ¿no? No queda claro quién era el que te estaba amenazando, pero tenía que ver con tus posiciones ideológicas. ¿Por qué no nos cuentas eso? Tú habías sido, si no estoy mal, asesor de uno de estos grandes economistas chilenos y un poco te ayudó para entrar a la universidad. Pero ¿por qué no nos recuerdas un poco cómo fue tu llegada a la Universidad de Chicago? Gracias, Santiago. Felipe Roballo, adelante. Gracias, Sebastián. Muy buena exposición y ya nos pondremos a leer el libro. Tengo una pregunta y es, ¿qué tan explícito es el papel del Estado en el libro? En el sentido en que uno ve en otros neoliberalismos, en particular en el ordo neoliberalismo alemán, donde ponen el Estado como un tema central en cuanto a que tiene que corregir imperfecciones de mercado, que tiene que evitar temas de monopolio. ¿Esto en la discusión chilena se dio o no se dio? Y porque considero que sería un tema obviamente importante en ese nuevo
neoliberalismo que estás proponiendo. Adelante. Muchas gracias. Vamos a empezar por la pregunta de Santiago. Mi llegada a Chicago. A ver, yo tenía 20 años recién cumplidos cuando vino el golpe de Estado. Había cumplido 20 años, un par de semanas antes. Y el último año del doctor Allende, yo era partidario del doctor Allende, yo era un líder estudiantil pro Unidad Popular, de izquierda. Y en el último año trabajé en la oficina que fijaba precios como el asistente personal del director de precios y costos, que era la persona que daba las autorizaciones para que se ajustaran los precios que estaban todos controlados. Yo no tenía un papel importante ni ejecutivo, era el asistente, pero eso me daba un enorme poder, porque yo manejaba la agenda con quién se reunía esta persona, y cuando la inflación es 1.600%, todas las empresas quieren que les den autorización para aumentar los precios cada semana, ¿no? Y yo también tenía un rol en poder asignar las solicitudes a uno de los 50 o 40 contadores o funcionarios que trabajaban en ese análisis. Y yo ya sabía, después de muy poco tiempo, quiénes de los contadores tenían una proclividad para permitir un alza o no permitirla, y eso me daba mucho poder. Además de eso, yo estudiaba, y nosotros estudiábamos, el grupo de mis amigos, en la facultad de la Universidad Nacional de Izquierda, porque había dos facultades, una de Economía Política, donde no aprendí nada de economía, solo marxismo, ya estaba yo, y en la otra escuela, que era la escuela de neoclásica. Y cuando viene el golpe de Estado, nuestra escuela la cierra, la clausura, y quedamos todos fuera, y yo me pude, porque era bastante buen alumno, me pude cambiar a la Universidad Católica. Entonces yo tengo una formación de mis primeros 2 años y medio en la Universidad Nacional, donde no aprendí nada de economía, nada, bastante matemáticas y mucho sobre la vida y política, y después a la Universidad Católica, donde aprendí un montón de economía. Y de ahí pasé, como dice Santiago, a trabajar con Rolf Luders en uno de los conglomerados modernos que estaba comprando muchas de las empresas que se privatizaban. Y en ese conglomerado me pusieron a cargo, yo tenía 22, 23 años, a cargo de escribir un informe semanal, o no recuerdo si era semanal o mensual, y en uno de ellos escribí algo que era no crítico, sino que, porque uno vivía muerto de miedo. Pues había amigos míos que los habían matado. No estamos hablando aquí de que te tiran agua con esos camiones en las manifestaciones. Muertos. ¿ya? Pero lo que yo hice fue que escribí un informe que era escéptico con respecto a lo que estaba haciendo el gobierno. Y los detalles no los vamos a hablar después. Y en ese informe yo critiqué a José Piñera. Y José Piñera me respondió en una columna en el periódico principal de Chile, El Mercurio, de una página completa. El Mercurio no es un periódico, no es un tabloide como El País, sino que es como el New York Times, grande. Es una página completa diciendo que yo era un infiltrado del Partido Comunista. Yo nunca fui comunista, pero that's beyond the point. En los grandes conglomerados, y me recomendaron de muchas partes, incluyendo un ex compañero de colegio que había terminado por mal alumno en la escuela militar y ahora era oficial. Me recomendaron que me fuera. Y yo no había postulado a ninguna universidad porque estaba esperando ir a MIT un año después. ¿Por qué a MIT?
porque yo tenía gran admiración por Rudy Dornbush, que en ese tiempo era un profesor joven en MIT. ¿Por qué tenía yo gran admiración por Rudy Dornbush? Porque entre las muchas actividades que yo ejercía era traductor y había traducido 3 papers de Rudy Dornbush que él publicó en la revista de la Universidad Católica de Chile, que se llamaba la revista Cuadernos de Economía. Entonces, pero me tengo que ir de Chile y le digo a Rolf Ruders, él me dice, ándate. Yo le digo, pero no, ¿dónde? Y me dice, voy a llamar a Harberger a ver si él te recibe en Chicago. Yo llego a Chicago sin haber postulado, sin haber dado el GRE, sin haber dado el TOEFL. Ahora, yo venía del Colegio Inglés de Chile, así que la parte de inglés no era un problema. Sin beca. Y ahí fui, con Alejandra de esposa y con Magdalena, una bebé de un mes. Y siempre con la idea de estar en Chicago solo por un año y después irme a estudiar con la John Robinson a Cambridge. Que hubiera sido un error garrafal Santiago Montenegro estudiar con la John Robinson. Pero bueno, no sé si tú la tuviste. Pero fui seducido por la Universidad de Chicago, por el rigor, por Gary Becker, por Al Harvard, T.W. Schultz. Friedman no me tocó, ya se había ido a la Hoover. Pero esa es la historia de la seducción. Ahora, rápidamente, lo de Felipe Roballos, sí hay un rol del Estado. El rol del Estado es creciente en esta historia del neoliberalismo chileno, y se han creado instituciones bastante sofisticadas. Hay una Fiscalía Nacional Económica que y hay todo un capítulo acá sobre los abusos. Tiene profesionales absolutamente de primera, y han impuesto multas de decenas de millones de dólares a compañías que han sido detectadas como colusión. Ahora, inicialmente había mucha ingenuidad y se pensaba que no era necesario tener muchos reguladores para el tema colusivo y el tema de falta de competencia si la economía estaba completamente abierta. Entonces era la idea que cuando tú puedes importar aceite comestible o arroz o vehículos libremente de cualquier parte del mundo, no tienes que estar regulando a los productores locales, porque si se desvían de la competencia, alguien va a importar y los va a liquidar. Y lo que no se dieron cuenta en ese momento es que los importadores eran subsidiarias de los mismos productores, pero con el tiempo se ha ido mejorando eso y está muy, muy avanzado. Con respecto a la pregunta de Carlos Gustavo, el Banco Central Independiente, muy importante en Chile, muy importante. En la nueva constitución, en todas las 2 intentos, se ha mantenido la independencia. Hay una pregunta si acaso se le permitiría comprar papeles del Tesoro en el mercado secundario bajo ciertas circunstancias, y esa es la pelea que hay en este momento. La izquierda quiere un Banco Central independiente, preocupado. En este momento la discusión constitucional en Chile es de muchos detalles. Por ejemplo, la izquierda no quiere que diga que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios, sino que la estabilidad de la moneda. ¿Ya? Entonces nosotros diríamos, la estabilidad de precios, la estabilidad de la moneda es más o menos lo mismo, o es lo mismo, ¿no? Pero ese es el tipo de discusión. Y con respecto a la independencia del Banco Central se mantiene, pero hay la pregunta si acaso podría o no podría, bajo ciertas circunstancias, comprar en el mercado secundario papeles de la tesorería. Y con respecto a la regla fiscal, no sé si se mantiene en la Constitución, pero ha evolucionado la regla fiscal que fue desarrollada durante como dijo Carlos Gustavo, durante la presidencia de Ricardo Lagos. Ha evolucionado, porque la regla fiscal inicialmente era ponerle un techo a el déficit. Y ahora ha evolucionado a ponerle un rango a la deuda del sector público.
Por tanto, la magnitud el balance primario depende de la tasa de crecimiento y de la tasa de interés. Entonces, el R menos G, que es R, la tasa de interés, G, la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, si la noción es que se están preocupando, y yo creo que correctamente, ¿no? No es tanto que el déficit no sea no más de 1% del PIB por año, sino que la deuda a producto no puede sobrepasar ciertos niveles. Y eso se está incorporando en la regla fiscal. Pero son dos cosas que mencionó Carlos Gustavo muy importantes. Sí. Sebastián, estamos llegando al final. Yo quiero inicialmente decirte que de verdad nos honras con tu presencia. Apreciamos muchísimo que nos hayas acompañado y queremos, primero, Carlos Caballero quiere despedirte especialmente. Él ayudó a invitarte y Carlos, adelante, exprésale a Sebastián, por favor, el agradecimiento a este grupo. Adelante, Carlos. Gracias a ti, Armando, y muchísimas gracias, Sebastián, por haber aceptado la invitación de este grupo. Hemos pasado un tiempo maravilloso oyéndote. A mí me encantó el libro, me produjo una envidia enorme no haber podido escribir algo parecido sobre Colombia, y creo que ha sido una sesión extraordinaria de este grupo con tu presencia. Muchísimas gracias, Sebastián, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Carlos y Armando. Yo quiero recordar que yo creo que hace 40 años yo conocí a Carlos en Fede Desarrollo en una reunión que tengo, a pesar de la pasa del tiempo, muy presente en una casa antigua, no en la actual, como en un segundo piso en que tuve mis primeras escaramuzas con Ocampo, escaramuzas que siguen eternamente. Pero desde ahí que conozco a Carlos y a muchos de ustedes y me ha dado gran gusto verlos y poder compartir con ustedes el libro y estas ideas, ¿no? Vamos a despedir a Sebastián con un aplauso muy grande. Sebastián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente, gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias.